Vamos a comenzar este estudio en Proverbios capítulo 1. En primer lugar, queremos ver aquí el tema de este libro. Podemos decir que se encuentra en el capítulo 9, versículo 10. Si observas este versículo, Proverbios capítulo 9, versículo 10, parece describir el tema del libro de Proverbios. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener entendimiento. Hay tres palabras que se encuentran aquí: sabiduría, conocimiento y entendimiento. Tres palabras que aparecen con mucha frecuencia en el libro de Proverbios y que básicamente están todas interconectadas. Y dice aquí, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener entendimiento. Podemos decir que la sabiduría significa actuar y hablar de una manera divina, de la manera en que Dios actuaría y hablaría, de la manera en que Dios quiere que actuemos y hablemos. Y el conocimiento es conocer a Dios, como Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, sobre la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y así, en cierto sentido, podemos decir que el libro de Proverbios es un libro del Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento, porque hay mucho en este libro que se relaciona con nosotros en el Nuevo Pacto, como veremos a medida que avancemos. Y el libro de Proverbios tiene varias cosas que decir sobre los necios. Jesús habló sobre el hombre necio en varios lugares. Y el libro de Proverbios, más que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento, habla sobre los necios. De hecho, en todo este libro se mencionan 66 cosas sobre los necios. Y también habla sobre las personas perezosas, los holgazanes. Menciona 28 cosas sobre los holgazanes. Si mantenemos solo estas dos cosas en mente, encontramos que están hablando de aquellos que no son íntegros y de aquellos que no son sabios. El holgazán es la persona que no es íntegra, es espiritualmente perezoso, y el necio es aquel que no tiene sabiduría. Y cuando observamos estos dos libros que están uno al lado del otro en el Antiguo Testamento, Salmos y Proverbios, en Salmos encuentras principalmente que es el hombre que se comunica con Dios en oración o alabanza y la adoración del Antiguo Testamento. Pero en el libro de Proverbios se habla más de cómo debemos comportarnos en relación con nuestro prójimo. Jesús mencionó dos mandamientos. Uno es nuestra relación con Dios, en el cual debemos amarlo con todo nuestro corazón. Y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estos dos están de alguna manera reunidos en el libro de Salmos y Proverbios. Salmos, que trata de nuestra relación con Dios, y Proverbios, que trata principalmente de nuestra relación con nuestro prójimo en cuanto a cómo debemos comportarnos y actuar durante nuestra vida terrenal. Así que con esta introducción llegamos a Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y hasta donde sabemos, Salomón escribió 29 capítulos en el libro de Proverbios. Los últimos dos capítulos, 30 y 31, fueron escritos por alguien más. Y el propósito de estos proverbios nos dice en el versículo 2 que es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir las palabras de entendimiento, para recibir instrucción en sabia conducta. Podemos decir que eso es realmente lo importante, sabia conducta. La sabiduría significa comportarse de una manera piadosa y divina, hablar a las personas de una manera piadosa y divina, y escribir a las personas de una manera piadosa y divina. Humanamente no tenemos eso en nosotros, porque nada bueno habita en nuestra carne. Pero la voluntad y el propósito de Dios es que cada vez más aprendamos a hablar, a comportarnos y a conducirnos de una manera piadosa,
de la manera en que Dios actuaría y hablaría y tratar a los demás de una manera divina. Y lo triste es cuando pasan muchos años en nuestra vida y aún hablamos de manera mundana. Muy a menudo encontramos que los esposos, incluso después de 10 o 15 años de escuchar estas verdades, aún hablan de una manera tan adámica a sus esposas, y las esposas hablan de una manera mundana a sus esposos. Entonces sabemos que no tienen sabiduría en absoluto. O las personas se hablan unas a otras de una manera tan mundana y adámica. Entonces sabemos que realmente necesitan ir al libro de Proverbios y clamar por sabiduría porque no la tienen. Así que es para recibir instrucción en sabia conducta, rectitud, justicia y equidad, o en otras palabras, cómo ser honesto, justo y equitativo. Tengo aquí otras dos traducciones. Una es la Reina Valera 1960 y la otra es la Nueva Biblia de las Américas. Y particularmente para el libro de Proverbios realmente recomendaría que estudiaran en estas dos traducciones porque resaltan el significado de algunos versículos. Como aquí en el versículo 3, dice que puede enseñarte a vivir inteligentemente y cómo ser honesto, justo y equitativo. Eso es comportamiento divino y sabio. Y luego dice en el versículo 4 que da sabiduría o prudencia a los simples. Se puede decir que la persona simple es aquella que es inexperta y particularmente la que está abierta a toda influencia. Alguien dice algo y se ve influenciado por eso. Mañana alguien más dice otra cosa y se ve influenciado por eso. La mayoría de jóvenes son así. Se ven tan influenciados por lo que leen en los periódicos, por sus amigos o sus familiares. Y esa es la persona simple. Leemos sobre esa persona en Efesios 4, verso 14, donde dice que los niños son sacudidos por todo viento de doctrina, nunca seguros y nunca estables. Y dice aquí que este libro ha sido escrito para dar prudencia y sabiduría a esa persona simple e inestable, para que pueda ser estable, firme y madura. Y por eso el libro de Proverbios ha sido escrito especialmente para los jóvenes. Dice en la última parte del versículo 4, y a los jóvenes. Aquí hay un libro escrito especialmente para los jóvenes, para darles conocimiento y discreción. Sabiduría en el trato con situaciones y con personas y particularmente con el sexo opuesto. Y encontramos una tremenda insensatez entre los jóvenes en muchas de estas áreas en las que ellos a veces no se dan cuenta. Y si toman el libro de Proverbios en serio, pueden volverse sabios aún siendo jóvenes. No tienen que esperar hasta los 50 años para ser sabios. Hay muchas personas de 70 años que todavía son bastante necias y simples. Simples en un mal sentido, en el sentido de que no tienen estabilidad en su vida, no han adquirido sabiduría a pesar de que tienen 70 años. Y sin embargo, una persona de 20 o 25 años puede ser sabia si toma en serio las instrucciones de este libro. Y dice en el versículo 5 que no significa que este libro sea solo para los jóvenes o para la gente simple. También es para los sabios. Eso significa que las personas que ya tienen una cierta cantidad de sabiduría escucharán y aumentarán su conocimiento. Y una característica de un hombre sabio es que es enseñable. Tiene un oído dispuesto a escuchar y a aprender. Y por lo tanto puede volverse aún más sabio y adquirir aún más sabiduría. Y un hombre que ya tiene entendimiento, o sea, un hombre que ya tiene entendimiento, dice que adquirirá consejo sabio. Eso significa, en una traducción, eso significa que un hombre de entendimiento conseguirá un timón para que dirija su vida. Y la sabiduría se convertirá en el timón que dirige el barco. Y un hombre de entendimiento tiene la sabiduría para dirigir su barco. Y también para que podamos entender los proverbios, metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. En otras palabras, nos puede dar entendimiento de las verdades espirituales de la palabra de Dios.
Así que de eso es lo que hablan los primeros 6 versículos, el propósito con el cual Salomón escribió este libro. Recuerda que en Primera de Reyes, capítulo 3, leemos sobre cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón no pidió riqueza, no pidió honor, sino que pidió sabiduría a Dios. Y Dios dijo, está bien, te la daré. Por supuesto, lo triste es que más tarde Salomón se alejó y eso nos enseña que incluso puedes escribir un libro como Proverbios y aún así alejarte si no eres íntegro. A medida que leemos el libro de Proverbios, descubriremos que la vida de Salomón es una tremenda advertencia de que el hombre que escribió este libro, este fantástico libro, finalmente se apartó. Podemos predicar a otros y ser descalificados nosotros mismos si no permanecemos en humildad y en el temor del Señor, del cual Salomón habló tanto. Así que no es solo cuestión de entender este libro, sino de vivir en este libro todos nuestros días y perseverar hasta el final. Ahí Salomón es una advertencia alarmante para todos los que piensan que son algo, o piensan que han llegado a algún lugar, o piensan que han logrado algo. Incluso podemos ser usados para escribir las escrituras y ser una bendición para miles, y aún así desviarnos si no nos mantenemos firmes hasta el final. Bien, ahora llegamos al primer proverbio, y es muy significativo que el primer proverbio es: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Cuando decimos el principio del conocimiento, podemos decir que es la base. Más adelante, como vimos en Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice que es el principio de la sabiduría. El conocimiento y la sabiduría están realmente interconectados porque el conocimiento no significa conocimiento bíblico, significa el conocimiento de Dios. Cuando leemos sobre el conocimiento, no se refiere al conocimiento académico de la Biblia porque el diablo tiene eso y él no tiene el temor del Señor. Él tiene conocimiento de la Biblia, pero no tiene el temor del Señor. Entonces, el conocimiento del que se habla aquí es el conocimiento de Dios. Y eso es bastante diferente al conocimiento de la Biblia. Muchas personas que tienen conocimiento de la Biblia no conocen a Dios. Así que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Esta es la vida eterna para que puedan conocerte, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, para conocer cada vez más a Dios. Pablo dijo que ese era el gran anhelo de su vida en Filipenses 3, verso 10. Quería conocer a Dios cada vez más. Él quería conocer más sobre cómo Dios miraba a las personas, las circunstancias y las cosas. Él quería cambiar su forma de pensar. Así que ese es el conocimiento del que se habla aquí. Y dice aquí que para conocer a Dios el primer paso es temerle, tenerle reverencia, aborrecer el pecado y amar la justicia. Debemos tener temor de Dios y entonces podremos conocerle cada vez mejor y mejor. Y no es cuestión de cuánta inteligencia tengamos, sino más bien de cuánto temor de Dios tenemos, ya que esto determina cuánto aumentamos en conocimiento espiritual y sabiduría. Así que desde el principio, la base, la piedra angular, la piedra fundamental, como prefieras llamarlo, es el temor del Señor. Es la línea de partida de la carrera, y si no llegas allí, no llegas a ninguna parte. Y también podemos decir que es la esencia de todo conocimiento. Eso significa que la parte principal de todo conocimiento es el temor de Dios. Y el día que pierda el temor de Dios, no puedo obtener más comprensión de Dios ni más sabiduría. La manera de aumentar en sabiduría es aumentar en el temor de Dios. La manera de aumentar en el conocimiento de Dios es aumentar en el temor del Señor. Ahora, también entendemos de ese versículo quién es un necio. Cuando la Biblia habla de un necio, no está hablando de alguien que obtuvo 15% en matemáticas y 10% en ciencias. Una persona que obtuvo ese puntaje aún puede ser sabia según las Escrituras, si tiene el temor de Dios. Pero cuando la Biblia habla de un necio, no se refiere a alguien que sea malo en los estudios, sino de alguien que no tiene temor del Señor.
Una persona que puede desear a las mujeres sin lamentarse y sin llorar por eso es un necio, aunque obtenga un 90% en matemáticas y ciencias. Es un necio absoluto. Y es el necio por el cual Salomón ha escrito 66 cosas sobre tales necios que no tienen ningún temor de Dios cuando se trata de pecar. Ellos no tienen ningún temor de Dios cuando se trata de decir mentiras y firmar declaraciones falsas y cometer todo tipo de pecados sin que su corazón se turbe. Salomón ha escrito 66 cosas sobre tales necios. Los necios son aquellos que desprecian la sabiduría y la instrucción. No entienden mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Podemos decir que la sabiduría es mirar a las personas, las cosas y el mundo entero como Dios las ve. Y cuanto más sabiduría tengo, más veré a las personas como Dios las ve. Con ternura, compasión, amor y con pureza. Y si no puedo mirar a las personas con ternura, compasión, pureza y amor, entonces no estoy adquiriendo sabiduría, por mucho que aumente en conocimiento bíblico. Es como el diablo que tiene más conocimiento bíblico. Y ahí es donde debemos ver que el necio del que habla la Biblia es el necio que no teme a Dios, que no tiene reverencia por Dios en su vida, que no odia el pecado y no ama la justicia. Así que eso es lo primero, temer a Dios. Y luego, una vez que esa base está establecida, él sigue construyendo sobre eso y dice, ahora, aquí es donde comienza toda tu instrucción. Después de que hayas aprendido del temor de Dios, primeramente en tu hogar, en tu etapa de tu niñez, con tu padre y con tu madre. Observa cómo Proverbios vincula eso. Versículo 7. El temor del Señor. Versículo 8. Honra a tu padre y a tu madre. Y te diré algo que he visto a través de los cortos años de mi vida. Aquellos que nunca han aprendido a honrar sinceramente de todo corazón a su padre terrenal y a su madre terrenal, nunca adquieren sabiduría. Aunque puedan aumentar fantásticamente en conocimiento e incluso en conocimiento bíblico, ellos nunca se vuelven sabios. He visto eso una y otra vez. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y allí vemos que el primer mandamiento con promesa fue honrar a tu padre y a tu madre. Y por eso, si queremos que los niños crezcan en la sabiduría del libro de Proverbios, primero tenemos que enseñarles a obedecer a sus padres. No tiene sentido enviar a los niños a la escuela si no han aprendido a obedecer a papá y a mamá en casa. Es una completa pérdida de tiempo. No les has dado la primera educación que necesitan. Eso es lo que debemos decirle a nuestros hijos. Mi pequeño hijo, escucha lo que dice tu padre. Escucha lo que tu madre te dice. Y ahí es donde tenemos que empezar. Y ahí es donde comienza toda la sabiduría con ese pequeño niño en casa. Y si comienza así, entonces, a medida que él crezca, esto puede promoverlo a la honra. Y observen que en el versículo 9 aparece esta palabra gracia. Adorno de gracia será a tu cabeza. Es muy interesante. Les dije que el libro de Proverbios es como un libro del Nuevo Pacto en el Antiguo Pacto. La palabra gracia aparece varias veces en el libro de Proverbios. También aparece en el libro de Zacarías cuando dice, derramaré sobre ellos el espíritu de gracia. Y en ese sentido del Nuevo Testamento podemos decir que solo se encuentra mayormente en Proverbios y Zacarías. Consideren, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, verso 34. El cual Pedro y Santiago citan. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso fue escrito por Salomón en el Antiguo Testamento, mucho antes que Pedro y Santiago lo escribieran en el Nuevo Testamento. De hecho, Pedro y Santiago lo citan de Salomón en el Antiguo Testamento.
Él se burla de los burladores. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los afligidos. En otras palabras, a los humildes. Y así encontramos que esta palabra gracia aparece en el libro de Proverbios. Y por eso este es un libro que debemos estudiar cuidadosamente. Aquellos de nosotros que hemos entrado en el nuevo pacto. Y esta palabra con la que Salomón escribe, versículo 10, hijo mío. Versículo 15, hijo mío. Proverbios 2, verso 1, hijo mío. Proverbios capítulo 1, versículo 3, hijo mío. Él está hablando a alguien que está dispuesto a someterse a él como padre. No está hablando a personas que no han entendido el principio de la sumisión. Si no hemos entendido el principio de la sumisión como hijos hacia nuestros padres terrenales, y en la iglesia hacia aquellos que son espiritualmente como padres para nosotros, nunca obtendremos sabiduría. Está escrito para aquellos que pueden escuchar una exhortación que dice, hijo mío. ¿Puedes escuchar eso? No cuando Dios lo dice, sino cuando un hombre que Dios ha designado sobre ustedes lo dice. En casa, un padre o una madre terrenal. En la iglesia, los que están por encima de nosotros en el Señor. Eso es un principio muy importante. Vengo observando hace mucho tiempo cómo mucho gira en torno a este principio de sumisión a la autoridad y cómo Dios haría casi cualquier cosa por un hombre o una mujer que haya entendido ese único principio de sumisión a la autoridad. Dios hará cualquier cosa por un hijo que haya aprendido a someterse a sus padres, por una esposa que haya aprendido a someterse a su esposo, y por una persona que haya aprendido a someterse al liderazgo espiritual en la iglesia. Ese es un principio fundamental. Por eso el diablo siempre intenta sacarnos de ese lugar de sumisión para que Dios pueda hacer casi nada por nosotros y nos privamos de la bendición de Dios porque Él da gracia a los humildes y los humildes son aquellos que han aprendido a someterse a la autoridad. Así que, hijo mío, si los pecadores te seducen, no aceptes. El primer lugar donde tenemos que aprender sabiduría es en el hogar, versículos 8 y 9. Y el lugar donde debemos tener cuidado es con nuestros amigos. Los versículos 8 y 9 se refiere al niño en casa. El versículo 10 se refiere al joven que ahora ha ido a la escuela y está creciendo. Y tiene otros compañeros que lo están tentando. Lo invitan a pecar, tal como se dice que los deseos de la carne nos tientan. Aquí están los amigos tentando a este joven a pecar. Los pecadores son aquellos que no tienen temor de Dios y que tientan al joven a través de la adulación o diciéndole algo agradable para alejarlo del camino de la verdad. Ellos le dicen, sé un hombre. Si eres hombre, fuma un cigarro. O que tome una bebida con ellos si es un hombre. O que haga otra cosa para demostrar que es un hombre. Y este joven que quiere ser un hombre se siente tan tentado y dice, oh, estoy dispuesto a mostrarle a estas personas que también soy un hombre. Y así él es seducido al pecado. Y la palabra de Dios dice, hijo mío, no lo aceptes. Ahora que has salido de casa y estás afuera con tus amigos, cuando te quieren engañar, ten cuidado. No consientas. No seas engañado por adulaciones. Que no te engañen los desafíos para demostrar que eres un hombre o una mujer. No, tú demuestras que eres un hombre diciendo no voy a hacer lo que tú dices, temo a Dios. Esa es la prueba de que tenemos valor y que somos hombres de Dios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, como los que caen en un abismo. Esto se refiere a una situación extrema de una pandilla de asesinos invitando a algún joven diciendo, ven, seamos como ladrones y asesinos, embosquemos a la gente y matémosla para quedarnos con su dinero. Y hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Aquí los vemos, tentando a ese joven a venir y unirse a ellos para cometer asesinato.
Ahora, no creo que ninguno de nosotros aquí esté en peligro de ser tentado a unirse a una pandilla de asesinos. ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Podemos aplicarlo de esta manera y decir, un chismoso está invitándote a que murmures en contra de un hermano. Eso es el equivalente del asesinato en el nuevo pacto. Esto es derramar la sangre de un hermano o hermana cuando él o ella no están presentes. Ven, hablemos de algo malo sobre esa persona. Escucha la palabra de Dios que dice, hijo mío, cuando los pecadores te tienten a murmurar, no consientas. Tienes que ser firme. No participes con ellos. Esa es la advertencia para nosotros. Porque estos asesinos y ladrones están tras personas inocentes, con un solo propósito, enriquecerse. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Eso significa con toda esta riqueza. Y no tiene por qué ser un asesinato. Hay gente que hace todo tipo de otras cosas para enriquecerse y llenar sus casas. Hay gente que acepta sobornos para llenar sus casas con televisores, refrigeradoras y automóviles que han conseguido de manera injusta. Hay personas que engañan al gobierno con los impuestos para llenar sus casas con batidoras y ollas de presión que han podido comprar porque engañaron al gobierno con los impuestos. Hay muchas maneras. No tiene que ser asesinato. Pero aquí hay una advertencia para aquellos que llenan sus casas con muchas cosas y lo hacen con dinero injusto. Es una advertencia contra la avaricia y el deseo de llenar nuestras casas con cosas. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee en su hogar. Si Dios te da la capacidad de obtener cosas útiles, consíguelas. Pero si ha decidido no darte esa capacidad, debemos aprender a tener piedad con contentamiento. Y no desear hacer nada injusto o ser codiciosos para llenar nuestras casas, como dice en el versículo 13. Y luego continúa en el versículo 14 sobre estos ladrones que intentan atraer a este joven diciendo, echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. ¿Sabes que esta frase, tengamos todos una bolsa, no es cristianismo? Es comunismo. Y está puesta en boca de pecadores. Tengamos todos una bolsa. Hay algunos grupos donde piensan que eso los hace espirituales, que todos vivan juntos y tengan una bolsa en común. Pero eso nunca lo encuentras en la palabra de Dios. De hecho, es un malentendido de Hechos, capítulo 2 y capítulo 4. Si lees cuidadosamente en Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, nunca dice que todos tuvieran una bolsa en común en ninguna parte. Dice que tenían todas las cosas en común, en el sentido que si alguien tenía algo, su hermano estaba completamente autorizado a usarlo. Tener todas las cosas en común significa que si tienes una bicicleta o una motocicleta, debe estar perfectamente disponible para que otro hermano la use si la necesita. No que todos tengamos una bolsa en común. Porque si juntamos todos nuestros recursos y tenemos una sola bolsa, ninguno de nosotros podrá aprender fidelidad con el dinero. Solo animará a todos los perezosos a unirse. El que tengamos una bolsa no es cristianismo, es comunismo. Nunca debemos caer en ese engaño. Algunas personas han caído en ese engaño y han descubierto que no funciona, porque Dios nunca quiso que ese tipo de comunismo se encontrara entre los cristianos. Pero el no poseer las cosas como nuestras y dar según la necesidad de las personas, eso es cristianismo. Menciono eso de pasada. Compartir con los necesitados es cristianismo, pero tener una sola bolsa es comunismo. Y también nos advierte aquí sobre asociaciones comerciales impías. Es incorrecto para un creyente asociarse con alguien que no tiene el temor de Dios en cualquier negocio. Ese también es el significado aquí. Tengamos todos una bolsa. Entremos juntos en este negocio. Seremos socios y compartiremos lo que obtengamos. Compartir juntos las ganancias. Ese es el significado. Y cuando te unes con quienes no tienen el temor de Dios, eso te llevará a la calamidad.
Necesitamos oír la palabra de Dios que dice: hijo mío, cuando un pecador te invite a una empresa conjunta, no consientas. Ahora pasamos al versículo 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En otras palabras, rompe esas relaciones que te llevan por mal camino. Versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal. Eso significa que no tienen ningún principio en la forma en que hacen sus negocios. Y tú te enredarás con ellos en eso. Y van presurosos a derramar sangre. Luego sigue algo muy interesante. Aquí hace una ilustración sobre lo que significa ser codicioso. Este es un joven que está creciendo y quiere ganar dinero rápidamente. Y por lo tanto es tentado por personas que dicen: ven, te mostraremos cómo ganar dinero rápido. Y lo llevan con ellos. Los jóvenes pueden tomar advertencia de esto, particularmente cuando están recién casados y de repente desean tener todas las cosas en su hogar que otros que llevan 15 o 20 años casados tienen, y pueden ser tentados de muchas maneras a hacer cosas injustas. Aquí dice en los versículos 17 y 18. Ahora quiero leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. ¿Entiendes eso? Es decir, tender una red mientras el ave observa no tiene sentido. El ave no va a entrar en esa red porque está mirando que extiendes la trampa. Pero los hombres codiciosos son más tontos que esa ave, en el sentido de que están poniendo una trampa para sí mismos. Una trampa en la que morirán debido a su codicia. Ese es el significado de los versículos 17 y 18. Es un hombre codicioso. Un hombre que no ha vencido en su carne el deseo de poseer más y más, de tener lo que otra persona tiene y de tener lo que ese hermano tiene, no se da cuenta de que es más tonto que un ave. Un ave ve la trampa y la evita, pero este hombre codicioso, a través de su codicia, está creando una trampa que va a destruir y arruinar su propia vida. La palabra de Dios habla sobre eso en 1 de Timoteo capítulo 6. Menciona sobre aquellos que tienen el amor al dinero y se torturaron a sí mismos con muchos dolores. Es muy interesante ver cómo la instrucción práctica con la que comienza el libro de Proverbios es sobre Mamón y la búsqueda de Mamón y el deseo de adquirirlo rápidamente. Habla de eso y de cómo los jóvenes pueden ser tentados de esa manera. Así son los caminos de todos los que ganan mediante la violencia. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Ellos pierden su vida. Ahora encontramos un contraste en todo esto. En contraste con el pecador que invita al joven. Hay otra persona también invitando al joven. La sabiduría clama en la calle. Este es el contraste. En el versículo 10 los pecadores están invitando al joven, pero en el versículo 20 la sabiduría invita al joven y le dice: joven, joven, ¿por qué no me escuchas? Y está gritando en la calle, tratando de alejar a estos jóvenes de esos caminos necios. Y eso es lo que debemos hacer en la iglesia. La sabiduría debe gritar y alzar su voz. La sabiduría se representa aquí como una mujer piadosa. Y en ese sentido, la novia de Cristo grita e invita a los jóvenes a apartarse de la necedad. Y dice aquí: clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Donde quiera que encuentra a jóvenes descarriados, ella grita advirtiéndoles: ¿hasta cuándo, oh simples? Y ya saben quién es el simple. Como les mencioné, es alguien inestable e influenciado por lo que dicen sus amigos en la escuela, una amiga en la universidad, o lo que dicen los periódicos. Alguien influenciado por todas estas cosas. Estos son los simples. Nunca están firmes en la sabiduría divina. ¿Hasta cuándo? Oh, simples jóvenes,
amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Ahora observa en el versículo 22, hay una especie de 3 etapas de descenso hacia el abismo. Primero, eres simple, lo que significa que eres fácilmente influenciable. Podemos decir que la persona simple en el libro de Proverbios es la persona que es fácilmente influenciable. Sabemos que muchos jóvenes son así, fácilmente influenciados por otras personas en su escuela o la universidad. Así es como empiezan. Y después de algún tiempo, si continúan así y no escuchan la sabiduría, lo que sucederá es que se convertirán en burladores. Pensarán, lo que predican en la iglesia es un poco anticuado. Han dado un pequeño paso más allá y se han vuelto un poco burladores. Se sientan y dicen, todo eso es anticuado, demasiado rígido, demasiado cerrado de mente. Se ha convertido en un burlador. Esa es la segunda etapa. Y luego vemos la tercera etapa. Es donde se convierte a los ojos de Dios en un necio. Y vimos eso en el versículo 7. Un necio es aquel que no tiene temor de Dios. Mira estas 3 etapas. Primero, fácilmente influenciable. Segundo, comienzas a menospreciar y te ríes de alguna de las cosas que dicen los hermanos piadosos en la iglesia. Y luego, fácilmente no te das cuenta de que ya has dado este penúltimo paso hacia el abismo. Y luego el tercer paso, que es una pérdida total del temor de Dios. Quiero advertir a todos los jóvenes sobre estos 3 pasos. Tengan cuidado, no se dejen influenciar fácilmente. Y tengan mucho más cuidado si ya han pasado de esa etapa, al punto de pensar de que todo esto son cosas religiosas anticuadas y de mente cerrada. Porque si has llegado tan lejos, estás muy cerca de la tercera etapa. Perder completamente el temor de Dios. Da la vuelta. Dice en el verso 23, vuélvanse, cualquiera que sea el paso en el que estés. Si estás en el tercer paso, da la vuelta rápido. Si estás en el segundo paso, da la vuelta, porque podrías caer fácilmente en el tercero. Pero lo mejor es dar la vuelta desde el primer paso. La sabiduría dice, vuélvanse a mi reprensión, arrepiéntanse y vuelvan a mi reprensión. ¿Y qué les daré? No les daré conocimiento bíblico, sino derramaré mi espíritu sobre ustedes. Aquí hay una experiencia del nuevo pacto. Derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo, quien es llamado en Efesios capítulo 1, verso 17, el Espíritu ¿de qué? De sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y revelación que nos da el pleno conocimiento de Dios. Y la sabiduría dice, derramaré mi espíritu sobre ustedes. En otras palabras, cambiaré su forma de pensar desde adentro. No solo les enseñaré a cómo comportarse y actuar bien en el exterior, como un actor que finge ser sabio. No. Derramaré mi espíritu dentro de ustedes, de modo que desde adentro cambien, y les daré a conocer mis palabras. Les enseñaré la palabra de Dios. Hay 2 cosas que necesitamos en nuestra vida: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 23. Para obtener sabiduría necesitamos el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dios necesita derramar su Espíritu sobre nosotros y luego hacernos conocer sus palabras. En el principio, cuando Dios recreó los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1. Y la palabra de Dios se manifestó diciendo, sea la luz, y así sucesivamente. Y la operación conjunta del Espíritu Santo y la palabra de Dios cambió la faz de la tierra. Y dice en el versículo 23 que la operación conjunta del Espíritu Santo y la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas de necedad a sabiduría si nos volvemos cuando la sabiduría nos reprende. Cuando recibimos una palabra de reprensión o corrección en la iglesia o de un hermano piadoso que tiene un poco más de sabiduría que nosotros, si no te ofendes con esa palabra y te arrepientes con esa palabra, eso puede ser tu salvación. Eso puede ser nuestra salvación. Cuando podemos volvernos a una palabra de reprensión y corrección que viene ya sea directamente del Espíritu Santo o que viene a través de un hermano que puede tener un poco más de sabiduría que nosotros. Pero lo triste
es que la mayoría de las personas no toman eso en serio, particularmente cuando son jóvenes, y por lo tanto la sabiduría tiene que decir estas tristes palabras: he llamado y han rehusado oír. ¿Y cómo llamó la sabiduría? Leemos en el versículo 20 en adelante que la sabiduría gritó, gritó y gritó, pero no quisiste escuchar. Y dices: sí, sé cómo cuidarme. Ese espíritu de autoconfianza en los jóvenes no ha sido quebrantado, no ha sido roto, y ellos rechazan las advertencias de las personas mayores que son piadosas. La sabiduría extiende su mano diciendo: ven, déjame guiarte, y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío. Te aconsejé, te advertí, te dije y simplemente no quisiste escuchar. Piensa en los jóvenes hermanos y hermanas que pueden crecer así. Escuchan exhortaciones y advertencias en la iglesia y no lo toman en serio. Y no han deseado mi reprensión. Te ofendiste cuando alguien te reprendió. Te juntaste con los hermanos que siempre te decían cosas agradables. Y evitaste a las personas que te reprendían y corregían. Está bien, dice la sabiduría. Un día tu calamidad te golpeará, como un ciclón o una inundación repentina. Escuchamos sobre los ciclones en las noticias. Las personas viviendo en una isla son arrasadas porque de repente una ola del mar los golpeó. Y la sabiduría dice: yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, y el miedo vendrá como una tormenta o como un ciclón repentino. Tu calamidad vendrá como un torbellino y la angustia y el dolor vendrán sobre ti. La sabiduría dice: eso es seguro. Aquellos que se desvían de los caminos de Dios, tarde o temprano, ciertamente vendrá la angustia y el dolor, y luego me llamarán. Pero no responderé porque es demasiado tarde. ¿Sabes que puede llegar un día en el que sea demasiado tarde? ¿En el que sea demasiado tarde para obtener sabiduría? Hermanos y hermanas, gracias a Dios que ese día aún no ha llegado. Ahora podemos dar la vuelta. Esas son palabras serias. No tuvieron tiempo de buscar la sabiduría diligentemente en el momento adecuado, pero más tarde, después de haber arruinado sus vidas, y cuando sea demasiado tarde, la buscarán diligentemente, pero no la encontrarán. Ahora podemos encontrarla, porque llegará un día en que no podremos encontrarla, porque odiaron el conocimiento de Dios. Pudieron haber estado interesados en el conocimiento de la Biblia, pero odiaron el conocimiento de Dios, que es puro, bueno y amoroso. Y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Se ofendieron cuando fueron reprendidos y corregidos. Noten cuántas veces aparece la palabra reprensión. Entonces, ¿qué les va a suceder? Van a cosechar lo que han sembrado. Eso es todo. No es que la sabiduría vaya a castigarlos. No. Solo van a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. La sabiduría solo se mantiene al margen observando todo. Ellos van a cosechar lo que han sembrado. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Su propia astucia finalmente los llevará por mal camino y cosecharán la corrupción que resulta de sembrar para la carne. Porque el desvío de los simples, la palabra ignorante significa simple, los matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. Ahora, aquí hay dos peligros. Uno es la desviación. La desviación significa que no vas por el camino correcto. Te desvías un poco para el lado. Y la complacencia significa que te sientas y dices: todo está bien conmigo, nada me va a pasar. En otras palabras, no hay temor ni temblor en sus vidas en relación con trabajar en su propia salvación. Están bastante complacientes y felices con su propia condición y desviación. Son dos peligros. Y el simple que se ha desviado poco a poco se convierte en un necio que está bastante satisfecho con su desviación. Esa es la etapa final a la que llega y finalmente lo destruye.
Y el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Y la forma en que roba, mata y destruye es dejando que una persona sea influenciada por su entorno y finalmente permitiéndole sentirse satisfecho con esta condición. Pero, gracias a Dios que ese día aún no ha llegado. Todavía puedes escuchar la sabiduría. Dice en el versículo 33, pero el que me escucha vivirá seguro. Es una gran palabra para los días inseguros en los que vivimos en el mundo y en nuestro país. La seguridad viene al escuchar a Dios hablar a través de su espíritu. La sabiduría dice, el que me escucha no solo vivirá seguro, sino que no tendrá miedo en su vida. No hay temor en el amor. Estará tranquilo ante el temor al mal, el miedo de que algo malo pueda sucederme. ¿Alguno de nosotros a veces tiene ese miedo de que algo malo pueda afectarme a mí o a mi familia? Dice aquí que no necesitas tener ese miedo. Si hacemos de esto un hábito en nuestras vidas, el decir, Señor, quiero escucharte, quiero hacer lo que hizo María, sentarme a tus pies y escuchar. Eso es lo único necesario. Y continúa en Proverbios capítulo 2, versículo 1. De nuevo está hablando a aquellos que han comprendido la sumisión a la autoridad. Hijo mío, si tú recibes mis palabras. Ahora, esto es para aquellos que están dispuestos a responder a la reprensión de la sabiduría. La sabiduría ha clamado, ha advertido a quienes no escuchan lo que les va a pasar. Ahora, Él habla a los que están dispuestos a escuchar. Y aquí está lo primero que deben hacer. Deben recibir mis palabras y atesorar mis mandamientos. En otras palabras, cuando vienes a la palabra de Dios, debes buscar los mandamientos, no solo las promesas. Debes tomar esos mandamientos y atesorarlos. No verlos como una carga, sino como un tesoro. Oh, aquí hay un mandamiento. Me he enriquecido. Otro mandamiento. Y otro mandamiento más. Y estoy aumentando mi tesoro. Atesora mis mandamientos. Ese es el primer paso. Una actitud correcta hacia la palabra de Dios es el primer paso hacia la sabiduría. Aprender a buscar los mandamientos en la palabra de Dios. ¿Quieres sabiduría? Aquí está. Y hay un gran sí hay. Da oído a la sabiduría. O como otra versión dice, afinado a la sabiduría. En otras palabras, así como sintonizas tu radio a una frecuencia particular, aquí dice, sintoniza tu oído a la frecuencia llamada sabiduría de Dios. Siempre escucha eso. Inclina tu corazón al entendimiento, no tu mente, sino tu corazón. Señor, quiero conocerte. Ahora, hay 3 sí aquí, y quiero que conozcas estos 3 sí. El primero está en el versículo 1. 3 pasos hacia la sabiduría. Primero, recibir y atesorar los mandamientos de Dios. El segundo sí está en el versículo 3. Orar fervientemente. Esa es la segunda condición. Si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Y el tercer sí, que es la tercera condición, si abandonas todo lo demás que consideras valioso en la tierra y buscas la sabiduría como lo principal, versículo 4, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. La sabiduría es llamada tesoros escondidos. Busca la sabiduría como la plata y como un tesoro escondido. Así que hay 3 requisitos. Primero, aprender a valorar los mandamientos de Dios, versículo 1. Segundo, clamar con todo tu corazón porque Dios recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Y tercero, debes valorar la sabiduría más que cualquier otra cosa en la tierra. Más que tu trabajo, que tu esposa, que tus hijos, que tu casa, más que tus propiedades, más que cualquier otra cosa en la tierra. Cualquiera que cumpla estas 3 condiciones obtendrá sabiduría. Eso es claro.
Y podemos meditar en esas tres condiciones: atesorar los mandamientos de Dios, clamar sinceramente con todo nuestro corazón y, en tercer lugar, valorar la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa en esta tierra. Y si la gente no ha obtenido sabiduría es porque no han cumplido estas tres condiciones. Muy claro. Luego en el versículo 5, ¿qué sucederá? Entonces entenderás el temor del Señor. El temor del Señor no es algo que creemos tener. Dios tiene que dárnoslo. Tenemos que discernirlo. Y lo discernimos cuando cumplimos las condiciones mencionadas en el versículo 3. Y entonces descubrirás el conocimiento de Dios si cumples con las tres condiciones en esos primeros 4 versículos. Y esto es lo que sucederá. Podrás discernir el temor del Señor. Te convertirás en un hermano o hermana temeroso de Dios. Descubrirás el conocimiento de Dios y conocerás más a Dios. Y tu vida se volverá cada vez más segura. Porque es el Señor quien da la sabiduría. Ningún ser humano puede darnos sabiduría. Y eso enseña claramente que venir a los estudios bíblicos de Proverbios no nos dará sabiduría. Eso solo puede mostrarnos el camino para obtenerla, porque es el Señor quien da la sabiduría. Santiago 1:5 dice: ¿y si alguno tiene falta de sabiduría, que vaya a las reuniones? No, que se la pida a Dios, porque todo don bueno y perfecto viene solo del Padre. Así que no podemos obtenerlo del hombre, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí hay algunas promesas maravillosas. Dios ha reservado, eso significa que ha guardado, sana sabiduría para los rectos. Eso significa aquellos que no son torcidos, aquellos que son rectos, que no se doblegan en el momento de la tentación, sino que permanecen firmes y rectos. Cuando el diablo viene e intenta doblarlos, no se doblan. Dios les ha reservado cierta sabiduría, tiene un tesoro para darles. Aquí hay otra promesa. Dios es un escudo para proteger a quienes caminan con integridad. Aquellos que caminan de una manera recta y honesta, Dios los protege y los ayuda. Deben leer los versículos 7 y 8 juntos. Él reserva la sabiduría para los rectos y es escudo para los que andan en integridad y guardan las sendas del juicio. Déjenme leerles eso con la otra traducción. Dios protege a aquellos que tratan a los demás con justicia. La justicia significa tratar a las demás personas con equidad. Dios protege a una persona que trata a los demás con justicia. Eso es sabiduría. Hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No engañarlos, no hacer nada que pueda dañarlos de ninguna manera. Y aquellos que tratan a otras personas con justicia y bondad encuentran la protección de Dios sobre sus vidas. Y dice aquí que Él preserva el camino de sus santos, lo cual significa que los guarda de no caer. Él protege a aquellos que son devotos a Él. Y cuando cumples estas condiciones en los versículos 1 al 4, aquí hay otra promesa en el versículo 9. Y quiero leer esto en la Nueva Biblia de las Américas. Es una promesa maravillosa. Dios te ayudará a distinguir el bien del mal. Eso es lo que leemos en Hebreos capítulo 5, verso 14. Discernir entre el bien y el mal. Eso es sabiduría. La sabiduría es discernir entre el bien y el mal. Discernir. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿O cuál es la manera divina de reaccionar? Dios te mostrará todo eso. ¿O de qué manera debo hablar? Y Dios te mostrará cómo distinguir entre el bien y el mal. Esto está en Proverbios capítulo 2, versículo 9. En la Nueva Biblia Viva, Dios te mostrará cómo tomar la decisión correcta cada vez. Piensa en eso. ¿Cómo saber tomar la decisión correcta cada vez?
La mente del creyente carnal y anímico inmediatamente piensa que es acerca de las decisiones de qué trabajo tomar o con qué persona casarse, pero no está hablando de tales decisiones. Él está hablando de decisiones sobre cómo vivir una vida piadosa, y la persona espiritual está pensando en eso. Cómo vivir una vida piadosa, y Él nos mostrará cómo tomar la decisión correcta en cada momento. En algunas de las situaciones complicadas de la vida, tú dices, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es la manera divina de reaccionar? Dios te mostrará las decisiones correctas si tú cumples con esas condiciones. Si atesoras sus mandamientos, clamas por conocimiento y deseas la sabiduría más que cualquier otra cosa en la faz de la tierra. Y aquí hay algo más de esa promesa. La sabiduría entrará en tu corazón, o como otra traducción dice, la sabiduría se instalará en tu corazón. Eso significa que la sabiduría no será una visita que va y viene, sino que la sabiduría vendrá y se asentará permanentemente. Hará un hogar en tu corazón y residirá allí. Eso es algo maravilloso, para dejar de tomar decisiones de forma necia, sino que la sabiduría ha hecho un hogar permanente en nuestro corazón. Piensa en eso. Y el conocimiento será agradable para tu alma, y conocer a Dios será lo que te dará placer más que cualquier placer terrenal. Conocer más a Dios. Y la discreción te guardará. La comprensión te protegerá. Eso es algo tremendo para los jóvenes, cuando piensan en la cantidad de cosas insensatas que pueden hacer. Piensa en una promesa como esta, que la discreción te guardará y la comprensión te protegerá, que puedes ser salvo de caer si te sometes a la enseñanza de la sabiduría para librarte del camino del mal. Y ahora llegamos a la tercera área. Se mencionan 3 áreas en los capítulos 1 y 2. La primera área que vimos fue el hogar, Proverbios capítulo 1, verso 8. Donde el niño debe obedecer a sus padres. La segunda área que vimos en Proverbios, capítulo 1, verso 10, fue cuando el niño crece y se convierte en un joven, que va a la escuela o a la universidad, y sus compañeros lo tientan. Y la tercera área es el mundo entero, donde hay hombres malvados y mujeres malvadas. Habla de los hombres malvados en los versículos 12 al 15 y habla de la mujer malvada en los versículos 16 al 19 y dice que Dios te librará del camino de los malvados, de los que hablan perversidades. Ese es el hombre orgulloso. Versículo 13. El hombre que abandona los caminos de la rectitud para caminar en los caminos de la oscuridad. El hombre torcido, el hombre que no es recto. Dios puede librarte de eso. Y hay una maravillosa traducción del versículo 12 que dice, Dios puede salvarte de esas personas que provocan problemas con todo lo que dicen. ¿Has conocido a personas así? Que tienen una gran habilidad para provocar problemas con las palabras que dicen. Tienen una gran habilidad para entrar en una casa, decir algo y provocar problemas. Piensa en un esposo tonto y necio que tiene una gran habilidad para provocar problemas con las palabras que habla. O una esposa que tiene una gran habilidad para provocar problemas de la forma en que habla y las palabras que dice. Hermanos y hermanas, seamos liberados de esa necedad. Dios te protegerá de esas personas que provocan problemas con lo que dicen. Sí, quienes se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad del mal, cuyos caminos son torcidos, que no son rectos, quienes son engañosos en sus caminos. Queridos jóvenes, aléjense de esos amigos impíos que los apartarán. Busquen comunión con jóvenes temerosos de Dios. Esa es la advertencia del libro de Proverbios. Y también te librará de la mujer extraña. Eso también es para los jóvenes. Ten cuidado con esas chicas jóvenes atractivas que tratan de atraerte. ¿Y cómo lo harán? Te atraen con halagos. Versículo 16. Dirán cosas bonitas sobre ti. Te ves muy bien. Eso es suficiente para ese joven. Ya está acabado. O le dicen, cantas muy bien. Está acabado. Y corre como una oveja al matadero detrás de esa chica que lo ha halagado.
Dios puede librarte. La sabiduría puede librarte de la adúltera. Ella es una adúltera, te está alejando de Dios. Adulterio espiritual y adulterio físico. Parte de Babilonia que halaga. Cuidado con los halagos, jóvenes, cuidado con los halagos. Esa mujer que ha abandonado al compañero de su juventud, a su esposo, y se ha olvidado del compromiso que hizo con Dios. El entrar a su casa te conduce hacia la muerte. Eso significa que cuando vas detrás de chicas así, subes a un avión que va en picada. Es solo cuestión de tiempo antes de que llegues al fondo. Ten cuidado de no subirte a ese avión y caer directamente hacia abajo. Sus caminos llevan a la muerte, al Seol, al infierno. Se inclinan hacia abajo. Todo aquel que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. ¿Qué significa eso? Eso significa que una vez que te empiezas a relacionar con estas chicas, tendrá un efecto permanente en tu vida. Puedes recuperarte, pero nunca completamente. Hay algún daño hecho que nunca podrá ser rectificado en toda tu vida. Agradece a Dios si eres salvo. Pero hay algún daño hecho por tontear con el sexo opuesto. Aunque el daño sea poco, pero tiene un efecto permanente en nuestra vida. Recuerden que todo pecado sexual tiene un efecto permanente en nuestra vida. Podemos ser perdonados, pero tiene un efecto permanente en nuestra vida. Nadie que va hacia ella vuelve, ni alcanza los caminos de la vida. Ten cuidado al tontear con el sexo opuesto y camina en los caminos de las personas piadosas.